Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a su programa Explorando la Educación. Este programa llega a todos ustedes para que los profesores y docentes del mundo puedan actualizarse de una manera ágil, amena y con una gran certeza técnica. Ya saben que este programa está a servicio de todos ustedes. Pueden realizarnos consultas, comentarios en nuestro canal de YouTube Máximo Estupiñán TV para poder atender siempre y cuando sus consultas se encuentren dentro de nuestra experticia. Este es un programa que llega gracias a el auspicio del Center for Excellence in Education, una empresa consultora especializada en el mejoramiento de los sistemas educativos en el mundo. Vamos a trabajar el día de hoy el primer reto de la educación en el Perú. Como ustedes saben, el currículo nacional en el Perú, publicado por el Minedu, inicia en una de sus primeras páginas con los retos de la educación peruana. Vamos a trabajar algunos retos que el Minedu en el Perú no consideró, que dejó por fuera, restándole validez a la propuesta curricular oficial. El primer reto en el Perú para nosotros, desde el punto de vista técnico, es entender cuál es la finalidad de la educación básica. Si no se comprende este primer concepto, esta primera categoría, la educación básica tiende a distorsionarse porque transgrede, se excede y genera una propuesta educativa que no se encuentra acorde con las necesidades de desarrollo nacional y las necesidades de desarrollo de acuerdo a la etapa de socialización de los niños y adolescentes en un país. Así que, bienvenidos, vámonos con esta primicia a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos de entender la finalidad de la educación básica en el Perú, debemos recordar las incoherencias que existen. Una de ellas, en primer lugar, es o formamos estudiantes, es la finalidad del sistema educativo en el Perú, es la finalidad de la educación básica, formar estudiantes o formar personas. La segunda incoherencia es si vamos a continuar promoviendo la obsesión enciclopédica de que los niños y adolescentes memoricen información o vamos por el contrario a desarrollar habilidades para la ciudadanía. La tercera incoherencia es vamos a continuar con una política educativa, un modelo educativo centrado en el rendimiento de cuentas o vamos a centrarnos en un modelo educativo centrado en el desarrollo de capacidades, que son dos cosas totalmente diferentes. Por otro lado, o vamos a seguir trabajando y haciendo que los docentes desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje organizados en pseudo áreas académicas o, muy por el contrario, vamos a desarrollar verdaderas áreas formativas de acuerdo a las etapas de socialización y sus necesidades. Por otro lado, vamos a seguir trabajando como sistema educativo con pseudo competencias, porque hasta el día de hoy no se sabe en el Perú cómo producir competencias formativas para la educación básica y muy por el contrario continuamos todavía, aún en el currículum oficial, con pseudo competencias. Esas son las incoherencias con las que damos inicio a este interesante capítulo para todos ustedes. Vamos con el punto de partida. El problema que tenemos es que estamos desarrollando aprendizajes para una sociedad que ya no existe en el Perú, en escuelas en donde no se aprende. Este es un problema inicial que requiere de mucha comprensión por parte de la comunidad educativa, pues los docentes venimos siendo formados en el Perú para una sociedad que corresponde al siglo XVIII, XIX o al siglo XX, pero no definitivamente para los retos de una sociedad en el siglo XXI. Por otro lado, los aprendizajes, la calidad de los mismos, los resultados que se están obteniendo a nivel de desarrollo de las habilidades son todavía bastante deficientes. Partiendo de este problema, tenemos que llegar a una primera conclusión y esa conclusión nos indica lo siguiente, que la finalidad de las escuelas no es formar estudiantes para que rindan exámenes en pruebas ni nacionales ni internacionales. La finalidad de las escuelas, la finalidad de la educación básica en el mundo es la formación de ciudadanos y de ciudadanas.
Allí hay una tremenda diferencia entre el modelo actual que se viene aplicando y la finalidad que debería de tener el sistema educativo en el Perú, la cual debería ser clara, precisa y compartida por todos los actores educativos, poniendo lo que nosotros denominamos a la ciudadanía como la columna vertebral del currículo. Vámonos con el siguiente componente. Mucho me han venido consultando a nivel de las preguntas que nos llegan. ¿Cuál es el punto de partida de un currículum para un país? El punto de partida de un currículum en un país lo conforman dos preguntas centrales. La primera pregunta es: ¿cuáles son los problemas que tienen que resolver los niños peruanos en el siglo XXI? Es decir, ¿a qué problemas se van a enfrentar en el siglo XXI? Vamos a tener una radicalización de las estaciones en el año, por ejemplo. Va a aumentar más la temperatura en el verano, va a disminuir más en el invierno, va a escasear mucho más el agua, vamos a necesitar energía limpia. Entonces, definitivamente lo que nosotros tenemos que preguntarnos es: ¿qué va a pasar en el siglo XXI? ¿Qué problemas va a generar el siglo XXI? Y ya está generando, para poder preparar a nuestros niños y niñas en el Perú de tal manera que puedan responder y resolver y enfrentarse a estos problemas de una manera suficientemente competente. La otra gran pregunta que le da origen a un currículum es: ¿cuáles son las oportunidades que el siglo XXI nos ofrece y les ofrece a nuestros niños y niñas durante todo este siglo? Porque no todos son problemas. El siglo XXI va a acarrear un conjunto de problemas, pero también de oportunidades. La gran pregunta es: ¿estaremos preparando a nuestros niños y niñas en el Perú para que puedan aprovechar las oportunidades que el siglo XXI les ofrece? Esas son las dos preguntas, queridos colegas, que dan origen a los currículos el día de hoy en el siglo XXI. Lamentablemente, el Minedu no ha respondido estas dos preguntas. Por ende, ha presentado una propuesta curricular que carece de trazabilidad y de validez, debido a que, al no responder estas dos preguntas, ha buscado las respuestas más bien en la clasificación internacional de las ciencias, volviendo a presentar un currículum totalmente enciclopedista, ¿no? Con pseudo áreas formativas, en donde ninguna de ellas logra responder con coherencia a estas dos preguntas. Si nosotros no preparamos y no tenemos consciente, no somos conscientes, no tenemos conciencia de que en el siglo XXI hay un conjunto de problemas a los cuales nuestros niños, nuestras generaciones van a tener que enfrentarse, y así también un conjunto de oportunidades que ellos podrían aprovechar, y por lo tanto no identificamos estos problemas y estas oportunidades en el siglo XXI con la suficiente claridad y las logramos traducir en una oferta educativa y formativa para el Perú, entonces definitivamente nuestro currículum no es rentable, no tiene validez y por ende no va a gozar del impacto que se requiere para el desarrollo de la calidad de vida en el Perú. Vámonos con el siguiente componente que les tenemos para el día de hoy. En el libro, la investigación que realizo de efectos de fábrica, que está a disposición de todos ustedes, vamos a encontrar en la página 14 la siguiente cita: un currículum no se debe iniciar en la clasificación internacional de las ciencias, donde las matemáticas, el lenguaje, las ciencias naturales y las ciencias sociales se disfrazan de áreas formativas refrescadas por una pseudoeducación para el trabajo y el mundo virtual de las TIC. Eso es lo que ha sucedido en nuestro currículum, en donde las asignaturas, las viejas asignaturas, siguen todavía teniendo una presencia en el currículum, y a las que se les ha tratado de refrescar un poquito con lo que se denomina educación para el trabajo, con lo que se denomina el componente de las TIC, pero en esencia el ADN sigue siendo enciclopédico. ¿Qué sucede cuando asumimos el reto más prioritario de comprender en la elaboración de los currículos? Muy sencillo, el resultado sería poner no las enciclopedias en el centro, como centro de gravedad, y a los niños girando alrededor como satélite del conocimiento enciclopédico, sino muy por el contrario, colocar la ciudadanía en el centro. Ese es el principal reto: poner el desarrollo
de la ciudadanía en el centro de la educación del Perú. Vámonos con otro componente. El Perú sigue siendo un país muy desigual y, por ejemplo, si el currículum debe contribuir a desarrollar las habilidades para que los niños y niñas puedan ejercer su ciudadanía, hay que entender cuáles son las características que tiene el Perú. Voy a utilizar la teoría de las ciudadanías y las brechas ciudadanas propuesto por Sinesio López. En esta interesante investigación que hace Sinesio López, logra identificar las grandes brechas que tiene la ciudadanía en el Perú. Y vamos a observar si el currículo nacional ha respondido y cómo ha respondido a estas brechas que el Perú posee. En primer lugar tenemos la brecha urbano-rural, que consiste en que los peruanos y peruanas que viven en las zonas urbanas son mucho más ciudadanos, ejercen más derechos que los ciudadanos peruanos que viven en las zonas rurales. Porque en la zona urbana usted tiene más hospitales, más centros médicos, más autoridades, más ministerios, más oficinas del Estado, más escuelas, más docentes, más oferta de empleo, mejores sueldos, mejores salarios y por ende usted goza de una mayor cantidad de servicios. Claro, por supuesto, si usted tiene el dinero para poder pagarlos. En la zona rural, mientras más distanciada se encuentra una población en el Perú de las zonas urbanas, contará con menos servicios y por ende con menos productos y por ende con la menor posibilidad también de recibir prestaciones del Estado, menos escuelas, menos hospitales, menos atención, menos servicios, y eso significa que esa comunidad, mientras más se encuentre alejada de la zona rural, disminuirá su grado de ciudadanía. Otra de las brechas que tiene nuestro país es la brecha regional. Los peruanos que viven en la costa son más ciudadanos que los que viven en la sierra y los que viven en la Amazonía. Otra brecha es la brecha económica, que como ustedes ya saben, mientras usted tiene más dinero en el Perú, usted puede ejercer más derechos que quienes no tienen. Y por lo tanto, mientras menos dinero tenga un peruano o una peruana, eso significa que nosotros no podremos ejercer el derecho ni ejercer nuestros derechos, porque lamentablemente el ejercicio de los derechos está en directa dependencia con el estrato socioeconómico al que nuestros ciudadanos pertenezcan. Tenemos también la brecha étnica. Eso significa que las personas en el Perú que tengan rasgos físicos europeos, rasgos físicos occidentales, tendrán y podrán ejercer más derechos que quienes no tienen esos rasgos físicos, es decir, que quienes tienen rasgos físicos andinos, amazónicos y afrodescendientes ejercen menos derechos en el Perú que los que tienen rasgos físicos europeos. Por otro lado, tenemos también la brecha de género, como ustedes ya saben, en el Perú las mujeres ejercen menos derechos que los hombres. Esta es una situación bastante complicada que también debió de abordarse de manera apropiada en el currículum y lamentablemente no se ha abordado en la proporción y con la claridad y la precisión que debió abordarse. Porque el currículo nacional tiene un tremendo problema en cuanto a lo que le llaman el enfoque de género, debido a que no aborda el problema de la igualdad entre el hombre y la mujer, sino muy por el contrario, se pusieron ellos a tratar de abordar la diversidad de sexualidades que pueden existir entre los seres humanos. Entonces, una tergiversación completa de la finalidad del tema transversal de género y, por otro lado, una definición totalmente deficiente y confusa que hace el Minedu en su propuesta curricular. Por otro lado, los temas transversales en el Perú han sufrido una tremenda disminución en su aplicación adecuada y apropiada, porque se han inventado varios componentes transversales que no tienen esa categoría y por ende por el contrario, se ha disminuido el aporte y lo que se denomina la tecnología educativa que existe a nivel de los temas transversales a disposición en el mundo y que, bueno, propuestas curriculares pues la tenían mejor que la actual. Por otro lado, a esta propuesta de Sinesio López yo le agrego dos brechas más. La brecha llamada política, porque en la medida de que usted posee un cargo político puede ejercer mayor ciudadanía, mayores derechos que lo que denominamos quienes no tenemos esos cargos políticos. Y también le agrego la brecha educativa, pues en el Perú
quienes han disfrutado de más años de educación tienen la posibilidad de ejercer más derechos que quienes han disfrutado de menos años de educación o de instrucción educativa. Por otro lado, nosotros tenemos lo que se denomina la suma de todas estas brechas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros sumamos estas brechas que acabo de mencionar, podemos identificar a los peruanos y las peruanas más vulnerables. Si sumo todas las brechas, la brecha económica, la brecha de género, la brecha intercultural, la brecha regional, la brecha urbana, la brecha política y la brecha educativa, yo tengo un resultado en el Perú. Es decir, que las personas más vulnerables del país son aquellas que precisamente viven en la zona rural, se ubican en los Andes o en el Amazonas, los que no tienen dinero, las que principalmente son mujeres, las que no tienen poder político, no tienen grado de instrucción, y considero que debe de, por supuesto, incluirse dentro de este grupo de mayor vulnerabilidad, es decir, de menor grado de ciudadanía, a las poblaciones afrodescendientes, porque aunque están ubicadas en la costa, reúnen todas estas condiciones. La gran pregunta que tenemos que hacernos es en qué medida el currículo nacional ha asumido el reto de, por ejemplo, las brechas ciudadanas dentro de su propuesta curricular. Por ejemplo, en el sistema educativo de Australia encontramos dentro de uno de sus ejes un objetivo nacional muy interesante. En Australia se proponen cerrar la brecha en los resultados educativos entre estudiantes indígenas y no indígenas. Esto es interesantísimo, porque ellos ya están, obviamente, identificando las tremendas diferencias educativas en términos de aprendizaje que existen entre estas comunidades indígenas y las no indígenas, es decir, las que están en una zona rural y las que están en las zonas urbanas de Australia. Y se proponen disminuir esa brecha. ¿Esto qué significa? Que ellos están apuntando y apostando por desarrollar las escuelas que se encuentran en zonas más vulnerables. Por otro lado, ustedes pueden encontrar esta información en el Acuerdo de Educación Nacional, National Education Agreement, del Council of Australian Governments, producido, editado y publicado en Canberra en el año 2008. En Estados Unidos, por ejemplo, van a encontrar ustedes una meta educativa muy interesante de la última administración de Obama. Esta meta en Estados Unidos es, por ejemplo, mejorar las 5.000 escuelas con peores resultados. Si ustedes analizan lo que está pasando en el Perú, es todo lo contrario. En vez de pretender identificar cuáles son las escuelas con peores resultados en el país y por ende priorizar esas escuelas para poder incrementar la calidad del servicio, lo que se hace en el Perú es fabricar COARs. Y entonces se inventa la falacia del COAR para tratar de disfrazar el bajo rendimiento con algunos colegios que no representan ni el 10% a nivel nacional, en donde supuestamente se aloja el mayor rendimiento académico de nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces, ahí tenemos dos formas de enfocar, una manera apropiada de enfocar el sistema educativo y una manera poco apropiada. Siendo mucho más precisos, podemos nosotros hacer una pregunta. Si nosotros tenemos en la realidad nacional estas brechas ciudadanas, la gran pregunta que habría que hacer es ¿cómo respondió el Minedu con esta nueva propuesta curricular a estas brechas? Específicamente no como política educativa, sino específicamente a nivel de con qué competencias. Es decir, con qué competencias piensa el Minedu que nuestros niños y niñas deben de desarrollar las habilidades para superar estas brechas en la ciudadanía dentro del Perú. Esa es una pregunta bastante de fondo que el Minedu tendría que responder. Un elemento clave radica en lo que afirmamos en Defectos de Fábrica en la página 14, que dice: no es un grupo de curriculistas por decreto o profesores formados en diversas especialidades o ciencias que, organizados en comisiones, puede elaborar un currículo nacional. Pues los currículos nacionales demandan insumos de fuera del sector educativo.
Uno de los principales mitos que existe a nivel del diseño curricular en el mundo es que nosotros, los expertos internacionales en currículum, elaboramos los currículos solos. O como el Minedu, por ejemplo, realizando una serie de encuestas a diversos actores académicos, pero sin comprender que nosotros los curriculistas en el mundo no hacemos los currículos nacionales. Lo que nosotros hacemos es, primero, recoger obviamente los insumos que proceden de comisiones interministeriales, intersectoriales. De tal manera, queridos colegas, que es necesario entender que ninguna comisión de curriculistas por decreto en el MINET es capaz de elaborar un currículum. Y toda comisión de profesores que son nombrados curriculistas por decreto no se encuentra, no posee ni siquiera los insumos ni las competencias para poder elaborar un currículo nacional. Y ese es uno de los grandes problemas que está teniendo el Perú, porque no se entiende que para poder elaborar el currículum se requiere ser experto en currículum, no docente, que son dos especialidades totalmente distintas, ¿no? El curriculista tiene que haber sido docente o ser docente, pero no todo docente logra ser curriculista porque las áreas funcionales son totalmente diferentes, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque el curriculista piensa en márgenes, en bloques de tiempo de no menos de 100 años. Y el docente se especializa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, muy importante, pero dentro de una fracción de tiempo mucho menor. Ahora, ¿qué es un curriculista por decreto? Un curriculista por decreto, que es lo que sucede en el Perú, es aquel profesor, aquella profesora, aquel profesional que estudia educación inicial, primaria o secundaria, que de pronto es nombrado curriculista por el MINED. Y entonces pasa de ser profesor a ser curriculista, sin contar, por supuesto, ni con las competencias, ni con la formación, ni con la experticia de muchos años que pueda respaldar ese desempeño. Por eso es que los profesores que son nombrados curriculistas por decreto no pueden producir los currículos nacionales de ningún país. Y aquí viene una de las principales primicias que tenemos para todos ustedes, porque el tema central a la hora de realizar el currículum es el de validez. Ningún equipo de profesores organizados en una comisión podría elaborar el currículum porque precisamente los ministerios de educación deben entender que los insumos que necesitamos para hacer el currículum no proceden del Ministerio de Educación. Me explico. Por ejemplo, yo tengo que obtener un grado de validez a la hora de elaborar el currículum, lo cual significa que mis fuentes tienen que ser lo más apropiadas, lo más rigurosas y lo más confiables. Por ejemplo, para elaborar un currículum nacional, yo le tengo que decir a un país, por ejemplo, a Chile, Argentina, Brasil, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala o al Perú, yo le tengo que decir, bueno, necesito comisiones interministeriales o comisiones ministeriales como mínimo de los siguientes sectores. Es el paso número 1. Yo necesito saber cómo está la economía a nivel nacional, regional y mundial. Y necesito un informe del Ministerio de Economía y Finanzas de cómo se encuentra la economía en el Perú, cuál ha sido su evolución, cuál es su estado actual y cuáles son los retos económicos que el país tiene. De lo contrario, yo seguiré reproduciendo las asignaturas o pseudoáreas a partir de lo que denominamos la clasificación internacional de las ciencias. Pero no basta eso. Hay que consultar, por ejemplo, cuál es la situación, la evolución, la situación y la prospección, la proyección del sector salud. Necesitamos saber del sector seguridad, necesitamos saber del sector judicial, del sector energía, del sector agrícola, pecuario, necesitamos saber del sector científico a nivel de la ciencia, cuál es la evolución de la ciencia en el país, cómo se encuentra y hacia dónde nos dirigimos, qué necesitamos reforzar a nivel de la tecnología, a nivel de la innovación, en fin. A partir de un conjunto de sectores estratégicos, nosotros los curriculistas recogemos esa información y lo que hacemos finalmente es traducirla en competencias. Por supuesto, hay que considerar también los sectores primario, secundario y terciario de todo país. Y por otro lado, entender que necesito un informe, necesito la información
de las tendencias y las variables principales a nivel nacional, regional y mundial. ¿Para qué? Para que el currículum tenga mayor vigencia. Es decir, que mientras yo realice mi análisis situacional a mayor profundidad, entonces las competencias que yo le propongo al país tendrán mayor vigencia. Muy por el contrario, si yo me salteo esta etapa tan importante en la producción de un currículum, voy a tener competencias enciclopedistas que tienen una poquísima vigencia. Vamos ahora a explicar un poco mejor lo que acabamos de describir con este esquema. La validez va a depender de los sectores estratégicos que usted analice a la hora de realizar un currículum. Quiere decir que eso no lo puede realizar una comisión de docentes a los que se les encarga elaborar un currículo nacional. Ahí han cometido un tremendo error técnico, una tremenda negligencia profesional, debido a que el Perú no posee expertos en currículum, sino muy por el contrario, lo que posee el Perú, y en eso estamos clarísimos, son docentes de diferentes especialidades. No siendo los docentes de las especialidades los que pueden producir un currículum nacional. Entonces, ¿qué hacemos cuando producimos un currículum? Bueno, lo primero que hacemos es asegurarnos de la validez del análisis situacional. Para eso, por ejemplo, organizamos los sectores que consideramos son prioritarios para el desarrollo nacional y la sustentabilidad del país como sociedad, del Perú como sociedad, en el siglo XXI y en adelante. Y por eso, por ejemplo, recogemos información del sector economía. El sector economía nos tiene que proporcionar un informe, una exposición que nos permita a nosotros obtener los insumos para proponer las competencias que los niños tendrían que tener para que la economía del Perú sea sustentable. De la misma manera, en los otros sectores que acabo de mencionar en la presentación anterior, usted tendría que, por sector, identificar las competencias y de estas competencias organizarlas en áreas o no, porque tampoco es necesario obsesionarnos en que lo tenemos que organizar todo por áreas. Pero esa sería la manera más idónea de realizarlo si queremos tener una suficiente validez técnica. Entonces, con la información que nos proporcionan los diferentes sectores que son estratégicos para el país, nosotros obtenemos las competencias que tendrían vigencia para todo el siglo XXI. Y a partir de esas competencias, elaboramos una propuesta curricular. Este tipo de análisis, por supuesto, no lo ha realizado el Minedu porque no posee expertos en currículum, sino docentes que son especialistas en disciplinas, en determinadas áreas, y que por lo tanto lo único que realizaron fueron algunas encuestas, pero en ningún momento realizaron un análisis situacional de estas dimensiones ni con esta rigurosidad. Por eso allí se originan los llamados defectos de fábrica, un tremendo problema en la validez del currículum en el Perú que nosotros detectamos en nuestro estudio. Finalmente, queridos amigos, no se pueden perder el capítulo siguiente, que es precisamente el que estará dedicado a averiguar, indagar si la educación en el Perú es sustentable o no. La categoría sostenibilidad, sustentabilidad del sistema educativo va a ser abordada por primera vez en el país en este capítulo siguiente de su programa Explorando la Educación, así que no se lo pueden perder. Ya saben que el estudio de efectos de fábrica está a disposición de todos ustedes a tan solo $10 y los esperamos en un próximo capítulo de su programa Explorando la Educación. Muchísimas gracias por su sintonía.